cabría ver en qué medida dicha gravidez crea distintas formas de pensamiento. Es decir, lo universal sería que todo pensamiento está en vínculo con el suelo y la consecuencia, hay distintas formas de pensamiento, no una buena y una mala. Hay distintas geoculturas. Quizás se podría ampliar entonces todo lo que se refiere a una antropología del pensamiento en el sentido de no establecer ad hoc un pensamiento así llamado universal, ad hoc, es decir, para este caso, es decir, encontrar un caso y decir, este es el pensamiento universal, el griego, es decir, no, este es el universal, el latinoamericano, sin descubrir en la gravidez del pensar, y otra, ¿verdad? La gravidez en el sentido del peso, pero también la gravidez en el sentido de aquí se está gestando algo nuevo. Descubrir en la gravidez del pensar, o sea, en el suelo que lo sostiene, un cuadro real del mismo que abarque todas las variantes de su modo de ser universal. Y esto simplemente porque lo universal deformado no es ni universal ni deformado, constituye la restitución de un modelo real. El modelo real de que todo pensamiento es geocultural, de que todo suelo está vestido, en que desde el punto de vista geocultural veo y entiendo al alemán, al alemán porque en 20 lugares y acá mismo, ¿verdad?, aparece, yo qué sé, el saber absoluto de Hegel es un saber condicionado por la cultura y las circunstancias de la Alemania de su tiempo. ¿Por qué? Porque era pegado, no. El saber de Cuyo es un saber por la Argentina de su tiempo, etcétera, etcétera. Condicionado por, no determinado por. ¿Se entiende? No es la necesidad, necesariamente va a pensar así. Lo entiendo a partir de su propia geocultura, o no lo entiendo. Bueno, esta idea de geocultura, de la cual yo quería sacar algunas consecuencias, porque lo que estoy es haciendo una lectura picoteada para insinuar que se trabaje ese tipo de perspectivas para darnos cuenta por qué es un erudito conceptual la idea de geocultura. Y no se casa con decir es algo que se parece a los nazis, o no se casa con decir es algo que lo puedo asumir desde una posición cristiana, y no se casa con decir bueno, pero lo ético viene de afuera, como si no hubiera eticidad o moral dentro de todo grupo humano. ¿Se entiende? Y que no me soluciona ningún problema, me permite verlo en otra perspectiva. Perspectiva a su vez que no es universal, que en determinado momento puede ser gestada por Huss por determinadas circunstancias de su época, pero que debe tener limitaciones, como tuvo la de Hegel. Y cuando dice Hegel pensaba eso, ¿no? Es obvio. No sé si con esto queda más o menos claro. A ver, tengo un ejemplo que no tiene nada que ver. Una vez escucho una clase de una profesora de historia explicando los cambios de la modernidad. Copérnico empezó siendo un genio porque se dio cuenta que todas las estupideces que había pensado Aristóteles, ¿cómo estupidez? Me salí de la época y me salí del momento. Es más, Copérnico sería a su vez un simple pequeño inteligentito así, un poquitito más, y todos los demás serían imbéciles que se creyeron durante milenios que no es así que se ven las cosas. Uno las puede entender y entender el cambio que significa la modernidad, por ejemplo, para Europa, porque todo el mundo vio durante milenios salir el sol y ponerse y subir por arriba del horizonte, y sembró de esa manera, se fue a dormir de esa manera, marcó las horas de esa manera.
organizó su día de trabajo de esa manera. Y ahora me dicen que la Tierra se mueve, cuando estoy parado arriba de ella todo el tiempo y veo que no se mueve. Y si mis sentidos me engañan, no como Descartes, y a lo mejor estoy soñando porque los locos, no, me engañan porque me dicen que la Tierra está quieta y mi razón me dice que se mueve. ¿Se dan cuenta que se me da vuelta toda la estructura? Pero no porque la otra fuera una estupidez. La otra estaba pensada en una experiencia de milenios. Más la seguimos explicando, porque a su nivel sigue funcionando. Bueno, entonces yo quería sacar algunas conclusioncitas. Una perspectiva cultural implica de algún modo haber una mirada de abajo arriba. El observador no se ubica mirando de arriba abajo. Yo soy acá la ciencia que va a mirar a las distintas culturas. El observador es miembro de una cultura distinta de otras. El científico, el pensador, el que quiere entender a otro, es un ser humano de una determinada cultura. Mirada horizontal o mirada en contrapicada, de abajo arriba, porque voy a entender las superestructuras institucionales, la organización nacional, el Estado, los macroestados, la globalización, mirándolas de abajo. Bienvenidos seáis. Gracias. Ese sería un primer punto. Cambia la posición en que se ubica el observador. Queda de manifiesto que está implicado y comprometido con determinada perspectiva geocultural. No puede haber una posición neutral, objetiva, universal, de arriba abajo, puesto que cada observador lo es desde una geocultura. Por tanto, la posición que pretende orientar el pensamiento y la acción, asumiendo neutralidad, queda desenmascarada, no solo como el compromiso geopolítico con determinada entidad política, nación o Estado, sino también como el compromiso con la preservación y reproducción del presente statu quo al constituir el objeto privilegiado de observación las decisiones de quienes dan las órdenes en determinado momento. En la negación, en el pensamiento popular, dice Kusch que hay que dejar de preocuparse por quienes dan las órdenes y a partir de quienes reciben las órdenes. Cambia los criterios de relevancia del observado porque deja de prestarse atención preferente a las decisiones de los que ordenan el mundo, determinando acciones, miradas y prácticas. Esas decisiones pasan a ser vistas como tomadas en un escenario formal, visible, puntual, superficial, solo plenamente comprensible desde su trasfondo cultural, histórico, sistémico. ¿No? Es decir, veo las decisiones, lo cual no hace que esas decisiones, ¿no? Las decisiones, yo que sé, de quienes tienen el poder de declarar la guerra, no pierden con esto efectividad real, pasan a ser vistas como un aspecto emergente en el proceso de construcción, consolidación, mantenimiento y reproducción de un escenario de dominación que resulta necesario de construir para poder comprenderlo y para que cada geocultura pueda desarrollarse desde sí misma. Permite ver en otra perspectiva el cómo y el porqué de su poder, sus mecanismos y sus consecuencias, no solo en relación con otros poderes análogos y opuestos, con otros imperios, sino también con el poder del pueblo, con los débiles poderes de quienes obedecen las órdenes y sufren las consecuencias no solo de esas decisiones y órdenes, sino también de las decisiones implícitas de los pueblos, multitudes o los sujetos de obedecer, acatar, aceptar. ¿Se entiende? Porque también está la otra parte. Se puede ejercer el poder, pero yo acepto
que se ejerce ese poder sobre mí. Desde la servidumbre voluntaria en adelante, en fin. Deja de prestar atención preferente a los estados de excepción, ¿no? Clásica visión de Schmitt, como instante privilegiado en el que emerge la esencia de lo político, para volverse a comprender esos momentos como momentos de un proceso histórico geoculturalmente arraigado. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé, digo, acá estoy entrando estoy tomando como por contrapartida una